Sí, Claudia. Bárbaro. No sé. Ahí No sé está, a dónde le di. ahí estás muy bien. Y bueno, estamos hablando de la exclusión, de Sí. qué era la Me fue. exclusión, ¿no? De que faltaban, que quedaban, cuando uno incluye, también hay otros que están excluidos. Sí, Y, sí. y bueno, yo, Vale, voy a contar. Sí, dime, Claudia. no, no, eso, ¿no? Que lo importante que es remarcar esto de la Sí, exclusión que tiene que ver con el no, la no aceptación y con el rechazo a lo diferente a mi persona en realidad, ¿no? Porque algo. no tiene que ver, digamos, con diferencias que uno pueda caracterizar, digamos, en otra persona, sino que tiene que ver simplemente con que somos todos diferentes y esa sola eh, característica es la que hace que otra persona diga, es distinto a mí, no lo quiero, no me gusta, no quiero que esté en Sí, este lugar, lo saco, ¿no? No, no quiero que esté dentro de este ámbito. Entonces, no. está muy bueno todas estas preguntas que vos hiciste a las chicas, ¿no? De preguntar, a ver, ¿qué escuela queremos? ¿Qué educación queremos, ¿no? Para el futuro. Una escuela que siga teniendo estas características, estos parámetros de exclusión, o una escuela inclusiva, donde se tomen estas diferencias como riqueza, ¿no? Personal para compartir y para seguir creciendo juntos. No. Efectivamente. Mira, Claudia, tal y como lo has dicho, es el resumen como de forma resumida lo has dicho, pero es lo esencial que quería trasladar esta tarde, ¿no? Que estamos aquí compartiendo y trabajando por el concepto de escuelas inclusivas. Creo que es importante, bueno, por eso creo que es importante estas preguntas que he formulado, qué tipo de educación queremos ver, qué tipo de escuelas queremos ver, qué tipo de relaciones se van a establecer en nuestras escuelas, queremos ver, seguir viendo los mismos parámetros en la escuela de hoy, esa escuela que clasifica, que categoriza, que excluye a determinadas personas y simplemente porque hay determinadas personas no se reconocen en el otro, ¿no? Ni siquiera son diferencias, ni diferencias, simplemente son no te quiero, no quiero que estés en este sitio, en este lugar, porque no eres como nosotros, ¿no? Entonces, esto es algo que sí es serio, que no podemos tolerar, no podemos tolerar en la construcción de escuelas inclusivas, porque la idea, el objetivo de una escuela inclusiva es todo lo contrario, esa Claro. puesta en escena que hacemos desde este mismo momento que estamos hablando y construyendo espacios, entornos más sanos, más justos y más inclusivos, y donde todas las personas tienen el derecho a participar plenamente, a reconocer el derecho a iniciar incluso la voz del aldado es muy importante, como decía, que es una herramienta importante para erradicar las desigualdades que existen en nuestra educación y por ende en la sociedad, pero también es muy importante dar la voz a esas voces, ¿no?, que son excluidas. El concepto el concepto de exclusión educativa lo acuñó el profesor Escudero Muñoz aquí y con su grupo de investigación en España, un investigador relevante que ha trabajado sobre en su artículo la educación inclusiva, una cuestión de derecho, identificaba la inclusión como un poliedro que os comentaba el otro día, con varias aristas, con varias caras, porque depende de por qué lado lo miremos, vamos a ver una cosa u otra, ¿no? Hay muchas personas que hablan de inclusión, es un término que está bastante en boga, os comentaba, es un término políticamente
políticamente correcto en diferentes esferas, social, política, cultural, deportiva, hablar de inclusión. Ahora lo podemos ver en todos los medios de comunicación, pero ¿qué quiere decir realmente? ¿Cuál es el objetivo de esa escuela inclusiva? Podemos hablar de inclusión también desde diferentes ideologías. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dependiendo de a quién tengamos delante, de quien esté hablando de inclusión, va a ser de una forma u otra. Esa inclusión, esa participación real, esa bienvenida, aceptación, esa creación de escuelas inclusivas, a Consell, Stanmar, donde se crean comunidades a través de metodologías innovadoras, participativas. Bueno, el término de exclusión, lo decía que se acuñó aquí en España el profesor Escudero Muñoz y su grupo de investigación, y el hecho de estar incluido no solo atañe a cuestiones de acceso, sino también de procesos y resultados, ¿no? De experiencias educativas y de adquisición de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que no solo es la exclusión atañe a procesos de accesibilidad, sino también de participación, de procesos, de resultados, que influye en todo. ¿Cómo opera la exclusión educativa? Opera a nivel políticas. Hay políticas, me atrevo a decir de forma humilde y respetuosa, pero sí que lo que tengo que decir, que hay políticas educativas, sociales, que perpetúan situaciones de exclusión educativa y social, invisibilizando a determinados alumnos, excluyéndolos, apartándolos, marginándolos a los márgenes, en la periferia del propio sistema. Y esto es un hecho que no es que es una opinión mía, hay evidencia científica, hay estudios científicos que revelan que esto es que se produce en los centros, ¿no? Esos alumnos que pasan desapercibidos, esas voces silenciadas, pisoteadas, por decirlo, cosificadas por una cultura independiente, o sea, simplemente minorías, colectivos en riesgo de exclusión educativa y social, estoy hablando ahora mismo. También se produce exclusión educativa en nuestros centros educativos cuando en este caso en las transiciones, que esto es importante, la transición entre educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Ahí ese paso es muy importante. Cuando los niños, el alumnado acaba sexto de primaria y pasa a la ESO, ese es un gran salto porque siguen siendo niños chiquitos y pasan a los institutos a realizar la ESO. Se ven en un mundo de mayores, de adultos, porque hay primero, segunda, muchos institutos están formados por la ESO, educación secundaria obligatoria, ciclos formativos y va el bachillerato. Entonces son niños todavía, se ven en un mundo de adultos, y en esas transiciones entre primaria y la secundaria se producen también desfragmentaciones, se producen muchos desenganches, y estos desenganches, chicas, os lo estoy contando porque sí, quiero por lo menos que os suene, porque tienen que ver mucho con esas desfragmentaciones, estos desenganches educativos que se producen en la transición de la educación primaria, cuando acaban los chicos la primaria, sexto de primaria, con 12 años, a la educación secundaria obligatoria, tiene mucho que ver con el fracaso escolar, el abandono escolar prematuro, aquí en España conocido, abandono escolar prematuro. Tiene que ver estos desenganches, estas desfragmentaciones con ese abandono escolar prematuro y con esa exclusión educativa y social, con el término de exclusión educativa y social. ¿Sí? Sí, perfecto, Margarita. Y acá en la Argentina también se da de esa manera. Eso es algo común porque en esa articulación, por eso siempre hay que proponer, ¿no? Desde la gestión escolar y desde las políticas también educativas, un trabajo, un proyecto de articulación para que en ese paso de los alumnos de 12 años a la escuela secundaria no queden en el camino. Lo mismo pasa en la escuela secundaria, por ejemplo, acá que hay también un paso como de una escuela secundaria básica a una, digamos, con una orientación, ¿no? De economía o de ciencias. Ahí también se produce
una desfragmentación y empiezan también a quedar alumnos desenganchados de este sistema, ¿no? Es muy importante trabajar y tener en cuenta, más allá, porque después yo voy a hablar, ¿no?, lo de las características de la gestión, pero es muy importante tener en cuenta esto que dijo Margarita, que existe esta realidad, ¿no? En ese pasaje, en esos pasajes, ¿no?, de los alumnos, quedan ahí muchos excluidos. Quedan muchos excluidos por el fracaso escolar. El fracaso escolar que no es responsabilidad de ellos, sino que es responsabilidad de una escuela que no los pudo contener, que no los pudo acompañar a hacer ese paso para poder continuar en la escuela, ¿no? En los niveles que le corresponden seguir. Sí. Esa es una realidad muy, muy importante. Lo que veo yo en España, ¿no?, en el sistema educativo español, pues muchas veces esas desfragmentaciones, esa desarticulación que se produce en la transición de cuando los niños acaban la educación primaria y pasan a los institutos, al Instituto de Educación Secundaria, y en este paso es cuando se produce, los niños en la primaria están acostumbrados a un tutor, a su tutor con uno o dos especialistas del profe de educación física, de inglés, pero normalmente tienen a ese tutor que es como los protege, los cuida, los conoce, ¿no? A veces es el mismo tutor en varios cursos o en varios ciclos, y pasan a un mundo de adultos cuando son realmente niños. Y ahí se sienten a veces solos, perdidos, desorientados, y ahí es por eso es muy importante, quiero destacar la labor de toda la comunidad educativa es súper importante, ¿no? Pero hago hincapié en los departamentos de orientación, la orientación como una herramienta transformadora. Escribí un pequeñito párrafo sobre la orientación educativa. Yo trabajé como departamento de orientación, orientadora educativa en los centros de educación infantil y primaria aquí en Galicia, en la Consejería de Educación, Ordenación Universitaria, la SUN, y la orientación como una herramienta transformadora en los procesos de cambio y mejora educativa. Entonces, eso está también vinculado y relacionado con lo que os decía antes, esa escuela inclusiva y las relaciones y las conexiones que se establecen entre la escuela inclusiva y la voz del alumnado. ¿Por qué, chicas? Porque dar la voz de la investigación es dar a los alumnos herramientas, estrategias para que ellos crean su propio aprendizaje, sean personas responsables, prometidas, aunque se conozcan, autoconocimiento, proporcionándoles las herramientas necesarias, van construyendo su propio aprendizaje. Pasábamos de ese rol del profesor tradicional que llegaba al aula y reproducía los apuntes, daba las clases, el alumnado sentado en silencio, copiaba lo que el profesor decía y no cuestionaba nada de lo que él decía. Lo que él decía iba a misa y punto. Pasamos a un rol del profesor, a ese rol distinto en la escuela inclusiva, de un rol más orientador, más facilitador, mentor de acompañamiento en el proceso educativo y donde acompaña a ese alumno, lo orienta para que no se produzcan tantas desfermentaciones, desarticulaciones en estos pasos de primaria a la ESO o de la ESO al bachiller. Porque aquí siempre hay estudios, evidencias científicas de los estudios de la OCDE anuales, donde revelan los altos porcentajes que los países, los sistemas educativos de todo el mundo pues tienen, ¿no? En este caso España tenía un alto porcentaje de fracaso escolar y esto no nos lo podemos permitir porque es una pena y aparte se pierde muchas veces, incluso pues como comentábamos el otro día, los chicos con altas capacidades, ya lo dice, altas capacidades, Renzulli hablaba de alumnos con orientación intelectual, una capacidad intelectual superior a la media, un alto grado de implicación en las tareas, alta resolución de tareas, compromiso por parte de ellos, personas muy resolutivas, eficaces, creativas, seguras, y fracasan en el propio sistema porque no se les da esa respuesta educativa, ¿no? Necesaria. Entonces veis que todo esto, estos puntos que hoy traigo y que os quiero contar, creo que es muy importante y un eslabón más a todo lo que comentábamos en la organización y el funcionamiento de ese centro de
de ese centro inclusivo, ¿verdad? Porque es como las dos caras de la moneda. Hablar de inclusión está muy bien, pero hay también un grupo. Si hay un grupo incluido, hay otro grupo que queda excluido de los derechos de participar plenamente en la sociedad. Y esto hay políticas que perpetúan estas situaciones de exclusión, impidiéndoles esa participación total. Y esto no lo podemos tolerar ni en la sociedad ni en nuestros centros. Bueno, también os decía, estas relaciones que tenemos que crear, entornos más sanos, entornos seguros, entornos más eficientes para un mayor rendimiento y productividad del aprendizaje, estas relaciones que se establecen entre alumnado y profesorado afectan también a la desfragmentación de tareas y al propio proceso de aprendizaje. ¿Sí?